Metal Gear Solid Delta Snake Eater, el proyecto más ambicioso de Konami hasta la fecha. Un remake que no solo renace, también busca elevar el legado de una de las franquicias más icónicas de la historia. Pero hoy, la incertidumbre que lo rodea es más fuerte que nunca. El juego que todos hemos estado esperando, ese que soñábamos tener en nuestras manos este mismo año, podría no llegar tan pronto. Pero no te preocupes, porque en este vídeo te revelaré el último gameplay presentado y hay un detalle clave que no puedes perderte. Y aunque el foco de esta semana vuelva a ser Metal Gear Solid, créeme, hay muchas novedades que necesitas saber. For the games to begin, gladiators draw their swords, form their ranks for Armageddon. Hablemos de la situación actual. En el último episodio de Production Hotline, Hiro Oishi y Noriaki Okamura hablaron del estado actual del desarrollo. La buena noticia, el juego ya es jugable, pero lo que todos queremos saber sigue siendo un misterio. ¿Cuándo? ¿Cuándo veremos el regreso de Snake? Las especulaciones han corrido como pólvora desde el inicio del 2024. Sony nos ilusionó con un lanzamiento anticipado antes del 2025, y ahí es donde comenzaron los problemas. La promesa de PlayStation, la esperanza de los fans, ahora se enfrenta a un silencio que genera más preguntas que respuestas. Tensión y controversia. Konami nunca nos prometió una fecha, pero cuando Sony insinuó que el lanzamiento llegaría antes de lo esperado, todos nosotros comenzamos a creer. Hoy, esa ilusión está en peligro de desvanecerse. ¿Fue un error de comunicación? ¿Se apresuraron al prometer lo que aún no podían cumplir? La comunidad ha estado en el filo de la incertidumbre, deseando cualquier actualización y, aunque saber que el juego ya está en su fase final es reconfortante, el miedo al retraso hasta el 2025 está cada vez más presente. Si eres un fan de Metal Gear, sabes lo que significa vivir en esta espera. Importancia del proyecto. Mientras avanzamos en este análisis, te dejaré de fondo el último gameplay presentado en el evento, que muestra nada más y nada menos que la épica introducción del juego y un vistazo exclusivo a lo que nos espera. Este no es cualquier juego. Metal Gear Solid Delta Snake Eater es mucho más que un simple remake. Es una pieza fundamental en el legado de Konami. Una obra que tiene el potencial de redefinir el estándar de los remakes en la industria. El nivel de presión sobre los desarrolladores es enorme y con razón. Cada detalle, cada textura, cada mecánica de juego está siendo pulida con una meticulosidad que deja claro: este título no puede permitirse fallar. El Snake Eater original fue una obra maestra que marcó a toda una generación. Y este remake tiene la responsabilidad de ir más allá. No se trata solo de revivir la nostalgia, sino de mejorar la historia, perfeccionar las mecánicas y superar el impacto que dejó en su momento. Si no lo logran, no solo decepcionarán a los fans de siempre, sino que pondrán en peligro el futuro de una de las franquicias más queridas de todos los tiempos. Transiciones y fidelidad al original. Ahora hablemos del apartado controversial más importante. Si observamos detenidamente las transiciones entre zonas en el gameplay, podemos notar que son prácticamente idénticas a las del juego original. Esto nos deja ver algo claro: Konami tiene un gran temor a fallar con este remake. Es evidente que comprenden lo delicado de alterar cualquier aspecto del producto original, pero tanto como para no innovar ni siquiera en algo tan básico como las transiciones entre áreas. Este detalle nos revela dos cosas clave.
La primera es que, sin duda, este remake busca ser fiel al original, asegurando que no habrá cambios improvisados que puedan dañar la experiencia clásica. El hecho de que se mantengan elementos que no son estrictamente necesarios demuestra que Konami quiere evitar errores y preservar esa esencia que tanto nos marcó. Eso es positivo. Pero la segunda, y quizás más preocupante, es que podríamos no ver grandes sorpresas en cuanto a innovación. El juego nos ofrecerá una mejora gráfica notable, eso es seguro, pero algunos aspectos como estas transiciones se sienten anticuadas para los estándares actuales. Personalmente, creo que aún están a tiempo de modificar estos detalles y dar un toque moderno sin perder la fidelidad al original. La espera y la esperanza. Pero aquí estamos en 2024 y la pregunta persiste. ¿Veremos este juego antes del 2025? Las pistas no son optimistas. Mientras Silent Hill 2 Remake avanza, Metal Gear Solid Delta parece quedarse en las sombras. La promesa de probarlo en Tokyo Game Show nos da una chispa de esperanza. Sabemos que el equipo está dando todo para que este sea un título que nos lleve de regreso al corazón de la selva, a enfrentarnos a The Boss, a vivir la traición, la lealtad y todo lo que convirtió a Snake Eater en leyenda. Un mensaje para ustedes. El futuro de Metal Gear está en juego. ¿Qué está ocurriendo detrás de escena? ¿Qué nos depara en los próximos meses? Es crucial que no pierdas de vista las próximas novedades. Suscríbete a Ride Speed ahora, porque estaremos siguiendo de cerca cada avance, cada anuncio. No podemos darte la fecha hoy, pero prometemos algo. Serás el primero en saberlo cuando finalmente llegue. Esta historia no ha terminado, y cuando Snake regrese será con más fuerza que nunca. Pero hasta que ese día llegue, seguimos en la misión. La espera continúa. Real one-man army. Belay that order. We're moving out. Gente, les habla Ride Speed. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arturus Mengs. Hasta luego.